Mi hermano, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora, amén. Damos gracias a Dios porque nos da nuevamente la oportunidad de poder estar en este espacio, en el canal Maná del Cielo. Gracias a Dios porque, como repito, nos concede y nos da la oportunidad de poder estar nuevamente aquí y poder compartir en esta tarde la bendita palabra de Dios. Amén. Así a continuación, pues vamos a entrar en lo que es la palabra de Dios. Para esto les voy a invitar que abran sus sagradas escrituras en Génesis capítulo 4. Amén. En esta tarde vamos a estar leyendo Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26. Amén. Así mientras usted toma tiempo para buscar la cita bíblica que le acabo de dar, amén. Yo voy a venir en palabras de oración para que sea Dios quien tome control de en esta tarde. Amén. Buen Dios y Padre Celestial que estás en gloria. En esta preciosa hora, Dios bendito, nos acercamos delante de ti, Dios mío santo, primeramente, Señor, dándote las gracias, Padre, por la oportunidad, por el privilegio, Dios mío eterno, que tú me das, Dios mío, me concedes de poder estar, Señor, cámara, Dios mío. En esta tarde, Señor, vaya a hablar de lo que yo vaya a decir, Dios, tú a través de mí, Señor, que solamente yo sea ese instrumento por el cual tú puedas hablar, Dios mío santo, a la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, que nos estará mirando en esta preciosa tarde, Señor. Padre, yo pongo todo esto en tus manos preciosas, Dios mío santo. Te lo pido y te lo ruego, Dios mío santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Si usted está buscando la cita bíblica, se la vuelvo a repetir, es Génesis, capítulo 4, versículos 25 y 26, amén, para que leamos juntos la bendita palabra de Dios, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. En esta porción bíblica, amado hermano, que acabamos de leer, amén. Si nosotros empezamos a leer, amén, desde el versículo 1 del capítulo 4, amén, vamos a mirar, amén, que la bendita palabra de Dios nos dice de los primeros hijos que Adán y Eva tuvieron, amén. La Biblia nos habla de Caín y también nos habla de Abel, amén. Si nosotros leemos los versículos que siguen, amén, del capítulo 4, vemos, amados hermanos, que la bendita palabra de Dios nos dice que Caín era labrador de las tierras, amén, y Abel se dedicaba a cuidar el ganado, amén. Vemos que un día, amén, Caín y Abel deciden ellos presentar una ofrenda delante de Dios de las cosas que cada uno de ellos hacía, amén. Caín trajo del fruto de la tierra, amén, de las cosas que él sembraba, él trajo una ofrenda a Jehová. Y de igual manera Abel de los animales que él cuidaba, dice la bendita palabra de Dios que trajo de lo mejor que él tenía, trajo los animales más gordos, los más bonitos, todo esto trajo como ofrenda delante de Jehová y lo presentó delante de Jehová, amén. Y vemos, como nos dice la bendita palabra de Dios, que Jehová miró con agrado la ofrenda que Abel había traído, pero miró con desagrado la ofrenda que Caín había presentado delante de Dios. Amén. Y la bendita palabra de Dios nos dice que esta persona, Caín, se llenó de ira, amén, se llenó de celo, se llenó de envidia, porque la ofrenda de su hermano había sido aceptada por Dios y no la suya, amén. Y vemos también la bendita palabra de Dios que
después de cierto tiempo, amén, Caín invita a su hermano, amén, ir a algún lugar ahí de donde ellos estaban, de donde ellos habitaban, amén. Y vemos que la bendita palabra de Dios nos dice que Él le quitó la vida, amén. Vemos que fue tanta la ira, vemos que fue tanto el enojo que había en él que pues tuvo que quitarle la vida a su hermano, amén. Todo podríamos decirlo así, que fue alguna venganza, amén, porque su ofrenda no fue aceptada, amén. Pero vemos también la bendita palabra de Dios nos dice que cuando Dios se dio cuenta de lo que Caín había hecho a su hermano, amén, de que Caín había matado a su hermano, vemos que Dios lo saca del lugar donde ellos habitaban, amén, del lugar donde ellos estaban, amén, y lo manda fuera, amén, errante por el mundo, amén. Y vemos que cuando Caín salió de aquel lugar, amén, la bendita palabra de Dios nos dice que conoció a su mujer, amén. Y vemos que la bendita palabra de Dios nos dice que Caín tuvo descendencia, amén. Pero en esta tarde lo que yo quiero recalcar, amén, lo que yo quiero hablar, amén, en esta tarde es dos generaciones, amén, que existieron en el mismo tiempo, amén, dos generaciones diferentes. Vemos que la generación de Caín, amén, era una generación perversa, era una generación que le había dado completamente la espalda a Dios, era una generación que se olvidó completamente de Dios, amén. Vemos que después de la muerte de Abel, amén, la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó entre la muerte de Abel y el nacimiento del nuevo hijo de Eva, amén. La bendita palabra de Dios no nos dice eso, amén, pero sí nos dice que la generación que Caín engendró, amén, fue una generación perversa, fue una generación, amén, que no agradaba a Dios, que no buscaba a Dios, amén. Entonces, en todo ese tiempo, amén, nunca se invocó el nombre de Dios, nunca se pronunció el nombre de Dios en aquella generación, amén. Pero vemos que con el nacimiento del nuevo hijo de Adán y Eva, amén, que pusieron por nombre Set, amén, esta persona, amén, este hombre, vemos que la bendita palabra de Dios nos dice que tuvo descendencia, amén, que se casó, tuvo hijos, amén, y tuvieron un hijo y le pusieron por nombre Enos, amén. Y vemos que a partir de esa generación nuevamente se reinició, amén, a invocar el nombre de Jehová. A partir de esa generación, amén, se inició nuevamente a confiar en Dios, a buscar de Dios, amén, a darse cuenta lo importante que Dios era que Dios era para la vida del ser humano, amén. Aquí, en lo que yo acabo de leer, amén, vemos, como les repetía yo, hay dos generaciones diferentes, amén. Una generación que se olvidó completamente de Dios, una generación que le dio la espalda a Dios. Y también hay otra generación, amén, que se volvió a Dios, que buscó de Dios, amén, que empezaron nuevamente a invocar el nombre de Jehová, amén. Y hoy en día, amén, yo quisiera hacer una comparación hoy en día, amén, en esta actualidad, amén. En el tiempo que estamos viviendo, amén, prácticamente estamos viviendo en el mismo tiempo, amén. En estos tiempos hay dos generaciones que estamos viviendo, amén, en el mismo tiempo, amén. Hoy el mundo, o la humanidad que está en el mundo, amén, está viviendo perdidamente. Hoy la humanidad, amén, le ha dado la espalda completamente a Dios. A muchas personas que se les habla de Dios, hay muchas personas que se les predica el evangelio, se les predica la bendita palabra de Dios, amén, pero ellos no quieren entender. Ellos no quieren hacer caso a la bendita palabra de Dios, amén. Hoy el mundo está tan ocupado, amén, haciendo lo malo. Hoy el mundo o la humanidad, amén, está tan ocupada haciendo lo malo, amén, haciendo lo incorrecto, haciendo las cosas que a Cristo no le agrada, amén. Pero también hay una generación, amén.
Hay una generación que en estos tiempos, amén, está buscando la bendita presencia de Dios. Hay una generación que en estos tiempos, amén, que estamos viviendo, que vemos que son tiempos difíciles, que vemos que son tiempos, amén, en el que debemos nosotros someternos más a Dios. Hay una generación que está buscando, hay una generación que está doblando las rodillas, amén, buscando de la divina presencia de Dios, amén. Pero, como les repetí, amén, hoy en la actualidad, amén, hay mucha gente, amén, que está tan perdida en el mundo, amén. Hay mucha gente, amén, que verdaderamente no creen, amén, que Cristo viene por su pueblo, que Cristo viene por su iglesia, amén. Hoy la humanidad, amén, si nos vamos al tiempo antiguo, amén, cuando el tiempo de Noé, amén, vemos que durante mucho tiempo Noé predicó al pueblo, Noé predicó a su gente, a su generación, amén, que llegaría un diluvio, amén, que llegaría un diluvio que acabaría con toda la tierra, que acabaría con toda la humanidad, que acabaría con todo ser viviente, amén. Vemos que Noé predicó la bendita palabra de Dios, amén. Anunció, amén, la bendita palabra de Dios, amén. Pero la gente de aquel tiempo, amén, vivía tan ocupada haciendo lo malo, vivía tan despreocupado, amén, de lo que llegaría, amén, algún día, amén. Para eso vamos a leer en Mateo 24, 38, amén. Mateo 24, 38, que dice, 24, 38, amén. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Amén. Hoy vemos, amados hermanos, amadas hermanas, que lamentablemente, amén, con lo mismo que pasaba en el tiempo de Noé, amén, está pasando en estos días, en la actualidad, amén, en el tiempo que estamos viviendo, amén. Hay mucha gente, amén, que está más preocupada, amén, por lo material. Hay mucha gente que está más preocupada, amén, por otras cosas, pero menos por buscar de Dios, amén. Hay mucha gente ahorita que prefiere los deleites y los placeres del mundo, amén. Hay gente ahorita que prefiere más el sexo, que prefiere más el alcohol, que prefiere más las drogas, amén. Y lamentablemente eso es lo que el mundo ofrece, amén. Porque el mundo nos ofrece placeres, nos ofrece deleites, amén, y tantas cosas, amén. El mundo nos ofrece riqueza, nos ofrece fama, amén. Y lamentablemente, como yo les repetí, como les decía, amén, el mundo está tan perdido, amén. El mundo se ha depravado, amén, de una manera tan grande, amén. Y vemos hoy en día que ya hombres con hombres se están casando y mujeres con mujeres de igual manera se están casando, amén. Están dejando el hábito natural, amén. Están, podríamos decirlo así, que quebrantando o pervirtiendo, amén, lo que Dios hizo, amén. Y hoy, de igual manera, vemos que también hay hombres que dicen que nacieron en el cuerpo equivocados porque se sienten mujeres. Y de igual manera también hay mujeres, amén, que dicen que nacieron en el cuerpo equivocado, amén, que debieron haber nacido hombres. Y de igual manera incluso niños, amén. Incluso niños también están teniendo esa misma mentalidad, amén. Pero hoy en día, amén, se les está anunciando el evangelio, se les está anunciando la bendita palabra de Dios a esa gente, amén, pero no quieren hacer caso, amén. Están tan, podríamos decirlo así, que están tan entretenidos, amén, el enemigo los tiene cegados, amén, y no pueden darse cuenta, amén, de lo que dice la bendita palabra de Dios, que algún día va a llegar, amén. Lamentablemente, como les decía, amados hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, amén. Estamos viviendo tiempos difíciles, amén. Pero
lo que a mí me alegra, amén, lo que me da paz, lo que me da consuelo, amén, que sabemos que todavía hay personas, amén, hay hermanos, hay hermanas temerosos de Dios, amén. Ciertamente estamos viviendo en este mundo, amén, pero no estamos siendo partícipes de las cosas que este mundo ofrece, amén, sino que hemos decidido seguir a Dios, hemos decidido tomar ese reto, amén, de seguir de Dios, de buscar de Dios, amén, de tratar de agradarle cada día a Dios, amén. Como les decía, hoy en día, amén, así como la generación de este hombre llamado Seth, amén, hoy en día hay padres, hay madres, amén, que están sembrando la bendita semilla en los corazones de sus hijos, amén. Hoy hay padres, hay madres, amén, que están siendo ejemplo para sus hijos de cómo deben ellos caminar, de cómo ellos deben andar, amén, en los caminos de Dios. Hoy en día, amén, hay padres, hay madres, amén, temerosos de Dios que están enseñando a sus hijos, amén, para que ellos miren, para que ellos se den cuenta la importancia, amén, de lo que significa Dios en nuestras vidas, amén. Porque sabemos nosotros que sin Dios no podemos hacer nada. Nosotros sin Dios, amén, no somos nada, amén. Porque nosotros sabemos, amados hermanos, como dice la bendita palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, amén. Porque nuestra lucha es espiritual, amén. Y si nosotros buscamos cada día más de Dios, amén, nosotros nos vamos a fortalecer espiritualmente, amén. Y Dios nos va a ayudar, amén, a vencer todo ese tipo de obstáculos o ese tipo de pruebas que vengan a nuestras vidas, amados hermanos. Y yo doy gracias a Dios, amén, por esos padres que hoy en día se están preocupando, amén, por invertirle tiempo a sus hijos, enseñándoles la bendita palabra de Dios, amén, enseñándoles quién es Dios, amén, y haciendo entender a sus hijos, haciéndoles ver, amén, que en medio de toda esta perversidad, que en medio de todo lo que este mundo está haciendo, amén, hay una esperanza, amén, hay una salvación, amén, que nos puede salvar de la condenación, que nos puede salvar de la muerte eterna, amados hermanos. Y en esta tarde, amén, yo quisiera pues felicitar a aquellos jóvenes, amén, que han decidido, amén, a tomar el camino, amén, del Evangelio. Yo felicito a aquellos jóvenes que han decidido seguir el ejemplo de sus padres, amén, de caminar, de vivir en los caminos del Señor. Yo sé que es un poco difícil, amén, porque van a venir pruebas, luchas, dificultades a nuestras vidas, amén, pero si nosotros buscamos de Dios cada día, si nosotros confiamos en Dios, amén, para nosotros será un poquito más fácil poder seguir adelante en este camino, amado hermano. Y sé también, amén, que así como hay muchos padres que han estado enseñando a sus hijos, amén, a andar, a caminar en los caminos de Dios, sé que también ha habido padres, amén, que como les repito, se han preocupado por enseñarles el camino bueno a sus hijos, pero lamentablemente algunos de sus hijos han decidido, amén, irse por el mal camino. Algunos hijos, amén, no han sido obedientes, sino que han sido rebeldes a las enseñanzas de sus padres, amén. Sino que han decidido hacer, amén, lo que el mundo quiere. Han decidido andar, amén, el camino que el mundo nos ofrece, amén. Porque el mundo es un camino ancho, amén. Mas el de Cristo, amén, en el que nosotros estamos caminando es un camino angosto, amén. Amén. Pero cada día, amén, con la ayuda de Dios, nosotros podemos andar en ese camino, podemos seguir adelante en ese camino, amén. Pero en esta tarde, amado hermano, amada hermana, tú que cuando tu hijo era niño, amén, o cuando era joven, te preocupaste por enseñarle el camino de Dios, por ser para él un ejemplo de cómo vivir, de cómo andar en los caminos de Dios. Y tal vez tú hoy estás sufriendo, amén. Tal vez tú hoy estás triste porque miras que tu hijo está perdido ya en el mundo, amén. Tal vez tu hijo está metido en las drogas, tal vez tu hijo está metido en el alcohol, en la fornicación, en la homosexualidad, en el lesbianismo, amén. Tal vez
Hoy en día, al mirar tú esas cosas con tus hijos o tu hijo, amén, tal vez pienses que ese tiempo que tú invertiste en tu hijo es tiempo perdido. Tal vez tú pienses, amén, que ese tiempo que tú invertiste en enseñarle en querer sembrar la bendita semilla de la palabra de Dios en el corazón de tu hijo, nada de eso valió la pena. Amén. En esta tarde, amén, si yo estoy aquí, amén, yo sé que no ha sido por mis méritos, sino que es por la gracia y por la misericordia de Dios. Amén. Si yo estoy aquí, ha sido, amén, por las oraciones de mi padre, ha sido por las oraciones de mi madre, amén. Y más que nada, porque desde mi infancia, amén, desde que yo nací, mis padres ya eran cristianos. Y conforme yo he ido creciendo, amén, yo he estado viendo, amén, el ejemplo que ellos me han dado a mí de cómo vivir, de cómo andar en los caminos de Dios. Amén. Ellos para mí, en estos tiempos, para mí hoy se han convertido en un ejemplo a seguir. Para mí ellos se han convertido en algo que yo quiero ser, amén. Y de igual manera, si algún día Dios me permite poder enseñar a mis hijos de igual manera el mismo camino, amén. Darles el mismo ejemplo que mis padres a mí me dieron. Por eso, amado hermano, amada hermana, si tú hoy miras que tu hijo está perdido, lo único que yo te puedo decir, amado hermano, amada hermana, sigue clamando por la vida de tu hijo. Sigue clamando por la vida de tu hijo, amén. No descuides la oración, no dejes de orar, amén. Si aún no ves nada con tu hijo, no te desanimes, amado hermano, porque esa semilla que tú pusiste, esa semilla que tú sembraste en el corazón de tu hijo, amén. No es una semilla cualquiera, amén. No es una semilla que se pudre, no es una semilla que no da fruto, amén. Es una semilla, amén. Esa es una semilla que es poderosa, amén. Es una semilla, amén, que tarde o temprano tiene que dar fruto. Es una semilla que tarde o temprano, amén, va a germinar en la vida y en el corazón de tu hijo, amén. Y cuando tú menos lo imagines, amén, tú vas a ver a tu hijo, vas a volver a ver a tu hijo de regreso en casa, amén, buscando, sirviendo y anhelando en su corazón poder servir a Dios, amén. Porque cuando esa semilla empieza a dar fruto, porque cuando esa semilla empiece a germinar en el corazón de tu hijo, amén, va a ser Dios quien va a redarguir el corazón de tu hijo, va a ser Dios quien va a cambiar la mentalidad, amén, que hay en él, amén. Abriéndole los ojos y para que él se pueda dar cuenta, amén, de lo que el mundo nos ofrece, todo es pasajero, amén, de lo que el mundo nos ofrece, amén, es algo pasajero que en apariencia, podríamos decirlo así, que parece bello, que parece muy bonito, amén, pero lamentablemente, amén, todo lo que el mundo nos ofrece, amén, nos lleva a la perdición, nos lleva a la muerte eterna, amén. Pero en esta preciosa tarde, amado hermano, amada hermana, yo solamente te quiero decir, te quiero alentar que sigas tú buscando, que sigas tú clamando, amén, por la vida de tu hijo, para que sea Dios quien obre en su vida, para que sea Dios quien haga el milagro, amén, de traerlo de regreso a tu casa, amén. No pierdas la esperanza, amén, porque sabemos que como dice la bendita palabra de Dios, que Dios no tarda sus promesas, amén, como muchos la tienen por tardanza, amén. Tú tienes que ser paciente, seguir buscando y seguir clamando, amén, y verás que cuando tú menos lo pienses, cuando tú menos lo imagines, amado hermano, verás a tu hijo de regreso, amén, y lo verás de rodillas delante de Dios, amén. Hermanos, hasta aquí ha sido el mensaje y espero que haya sido de bendición para tu vida. Amén. Yo doy gracias a Dios y nos vemos hasta la próxima. Amén.